Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando en esta mañana, ya llegando al final de la semana, y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que sintonizan lo que es Los Caminos de Israel a través de nuestro canal de YouTube y a través de diferentes plataformas sociales. Y quiero decirle gracias, muchas gracias. Estamos continuando lo que es el tema del Talmud esencial. Y estamos ahora viendo una parte que en esencia es lo mismo que la ley civil. Pero vamos a ver en este video lo que hemos determinado como la ley criminal que toca lo que es el Talmud. El Talmud no ve ninguna distinción entre la ley civil y la ley criminal. Así que no hay una clara división entre las ofensas cometidas por un hombre contra otro o una transgresión religiosa entre hombre y su Dios. Todas las esferas de la actividad legal son vistos solamente en aspectos diferentes de un cuerpo comprensible de la enseñanza. A la misma vez, también hay ciertas distinciones que son hechas a través de la ley perteneciendo a asuntos monetarios, mamón, que hemos tocado también eso, y aquellos que tratan con ofensas criminales y los castigos corporales que existen. En práctica, el punto de vista de la naturaleza del sistema legal comprensivo es en sí un completo validez casi conectado con aquellos halajots cuyo castigo corporal son envueltos. El sistema legal ya no era comprensivo como una unidad comprensiva a través de mucha de la era mishnaica, y que en el periodo talmúdico, aún durante el segundo templo, que no era una fuerza en toda la generación, hasta un extenso más amplio. Esta situación, como consecuencia de la independencia interna del pueblo judío, llegó a su punto donde hubo acciones severas que fueron tomados aquellos transgresores del código mosaico. En un sentido, el nivel alto relativamente de la autonomía que existió en muchas de las comunidades judías a través de lo que es el mundo y a través de la cual se desarrolló lo que es la ordenación, que cesó, no existe ya ordenación smijá, como en ese tiempo que era dado de Moisés en adelante, y la ley judía no podía ya prevalecer. La smijá es una ceremonia antigua que transmite lo que es la autoridad judicial de rabino a discípulo. En una cadena de autoridad extiende la ordenación de Josué por Moisés o Yoshua por Moisés a través de las generaciones, comenzando desde la Edad Media. Sabemos, por ejemplo, y por lo menos un caso en la era mishnaica, donde una sola persona ordenó y trató de sobrevivir como erudito en un sabio bien venerable, quien fue en oposición de una prohibición romana sobre la smijá. Como vemos que todo lo que tenía que ver con prohibición de la Torá, como prohibición de la lectura, como ritos como como los sacrificios, fueron todos prohibidos por los romanos. Fue parado por los romanos. Por eso, el sistema romano se puede considerar como el sistema anti-Torá y el anti-Mesías, que fue sacrificado en su vida con la idea de ordenar 5 discípulos, que continuó el legado judío de la tradición, pero siendo que la Torá, la ordenación, lo que es Mijam, solo podía ser hecho afuera de la tierra de Israel. Los dirigentes bizantinos de sus países llegaron a aumentar la brutalidad de sus métodos de supresión de tal práctica. Smijá gradualmente cesó de existir entre el pueblo. Muchos atentos fue creado para revivir y se comprobó algo no exitoso. El hecho de que un sistema judicial se desapareció relativamente temprano no sugiere la renunciación de la queja sobre la parte del pueblo, y hicieron todo posible para adaptarse a una nueva situación que, aunque era imposible temporalmente conducir la vida según
el código legal comprensivo. Habían tres categorías judiciales en la ley civil, la cual a un cierto grado operaba lado a lado, y en el nivel más alto de los tribunales habían tres jueces ordenados, autorizados a pasar juicio sobre leyes de indemnificación, como también en casos monetarios. Y es aquí que vemos que las cortes de tres, llamados Hedyotot, que eran más bien compuestos por judíos laicos, y a veces eran escogidos como litigantes y mutuamente de acuerdo, y a veces cada partido seleccionaba un juez y los otros dos subsecuentemente escogían un tercer miembro de la corte. Estos tribunales laicos, que a veces es llamado en cuerpos arbitrarios, demandaban anteriormente acuerdos por los litigantes de aceptar el compromiso propuesto. A veces la corte pasaba en decisiones independientes, y aunque los jueces habían sido escogidos por los litigantes mismos, ellos más tarde no lo permitían al rechazar su decisión. Es decir, la primera parte era que el que estaba trayendo el caso, los dos partidos tenían que estar de acuerdo. No como en tiempos antiguos, que venían a la corte para judiciar su caso. Así también era el sistema legal judío, que no era una jerarquía y no había una corte alta de apelación, como vemos en este país. Y en el evento de un Hediot cometió algún error en juicio, por causa de sus miembros no eran suficientemente conocedores de la halajá, el caso fue reprobado en la misma corte o de otra corte, y el juzgamiento causó daños irreversibles. Los jueces eran obligados a compensar al partido que fue dañado por su decisión, y el caso no era de las cortes de expertos legales, más bien eran exentos de tener que pagar aún en el evento de su error. Lo que sobresale sobre todo esto era que los tres jueces laicos eran consistentes o consistía de un tribunal y un juez ordenada que en ciertos casos tenía el poder de pasar juicios él mismo. Aparte de la autorización de la regla que eran aplicables, moralmente y legalmente eran válidos, y no había jueces que podían sentarse solo. Y por lo tanto, esta experiencia de Dayan, jueces, era en práctica como un mero arbitrador singular. En caso de ser asignado por otros dos jueces, era posible de experimentar, sentarse con él y compartir la carga de la responsabilidad judicial. Estos tres expertos eran los más autoritativos, siendo que según la halajá, aún uno podía decidir en castigo corporal, la cual no podían decidir en la ejecución. Las ofensas capitales, que eran probados por una composición de una corte de 23 jueces, llamado y conocido en el Talmud como Sanhedrin Ketaná, o un Sanhedrin pequeño. No todos que eran los jueces eran ordenados, pero estrictamente su criterio tenía que ser observado. Y esto aquí nos da instrucción de entender la posición de los tribunales, de refrenar cuanto todo posible, de pasar sentencia de muerte. Y era costumario de remover de la silla cualquier hombre que pensó que era incapaz de mantener una actitud imparcial ante de uno que estaba defendiendo su caso. Por ejemplo, si un miembro de la corte había sido un testigo de un crimen con sus propios ojos, estaba prohibido de probar ese caso, bajo la asunción de que la persona tenía resentimiento personal o que distorsionaba la habilidad de pasar un juicio justo. Aún muchos de los hombres que no tenían hijos, o hombres ya mayor de edad que también eran descalificados para servir en tal tribunal o corte, siendo que el Talmud decía que te has olvidado de el dolor de levantar hijos, y por lo tanto podía haber sido más animoso de aplicar
una letra estricta de la ley que se consideraba motivo de una emoción del defendiente. Hay 3 tipos de cortes que fueron autorizados para pasar sentencia de muerte en la mayoría de los casos, pero algunos asuntos eran afuera de lo que es el ambiente o la habilidad de su autoridad y porque lo vieron con implicaciones ampliamente nacional y fueron probados solamente a llevarlo al Gran Sanedrín o la Corte Suprema, compuesto de 71 miembros y era ubicado permanentemente en las cámaras de las piedras carvadas en el templo. La corte solo podía empoderar a cada hombre a probar a acusarlo de siendo un falso profeta, y los sabios, quien había transgredido la instrucción del pueblo de actuar en violación de la halajá. El gran Sanhedrin trató de acusar de ofensas graves, la cual la sentencia de muerte podía ser impuesta contra aún el sumo sacerdote o el monarca, el rey. Tales como el pequeño Sanhedrin, que meramente era una institución judicial, pero se miraba con continuación del Beidín de los 70 sabios, la cual Moisés mismo lo había fundado. La gran corte, que fue una expresión de la autoridad suprema religiosa, tenía su poder inclusivo del derecho de declarar guerra y decidir la legalidad de cualquier enactamiento de otras cortes y otras instituciones judiciales y promulgar nuevos enactamientos que era obligatorio a toda la nación. Esto era llamado a la área de jurisdicción de la Gran Sanhedrin o la Gran Corte, que no estaba limitado a un solo lugar, sino que se extendía más allá de la frontera del Estado judío. Y fue señalado estos jueces de los 23 hombres tribunales en centros judíos a través del mundo con la influencia de encubrir todo el pueblo judío. El proceder de la corte judía, como detallado en el Talmud, difiere considerablemente de las costumbres modernas. La corte o tribunal que probaba los casos civiles era mucho más flexible en su método de deliberación y su altitud de evidencia, pero también se regía a través de un sistema estable. La mayoría de los sabios talmúdicos creían que todos los temas discutidos en la Torá podían ser tratados al mismo grado de precisión y puntualidad, pero que el observante práctico en su revelanza de estas reglas habría de tener y comprobarse con problemas muy difíciles en tiempos preciosos que había sido un gasto sin producir un resultado muy claro y preciso. Y fue por lo tanto acordado por las cortes que fueron empoderados a expropiar propiedad como ellos miraban bien para el bien comunal y discutían asuntos de leyes monetarios para hacer un asunto más flexible. Más de estas consideraciones que eran aplicadas en el castigo corporal, así determinaban lo que es por la ley. Cualquier ofensa castigable por latigazo era impuesto sobre la transgresión de una inyección negativa como ofensa capital. Estas primeras calificaciones aplicaban la ley de evidencia. Según la Torá, la evidencia es válida si solo está substanciado por 2 testigos. Y estos testigos tienen también que ser calificados porque no era simplemente cualquier testigo. Estos hombres tenían que tener la mayoría de edad y nunca ser acusados de alguna ofensa criminal de cualquier tipo, aun sin estar relatado con los litigantes, los jueces o de ordos. Testimonios escritos no eran aceptados por la corte, principalmente siendo que cada testigo tenía que ponerse de pie para una examinación profunda en asuntos de reclamos monetarios. Cuando habían varios documentos que estaban citados, era dicho que el testigo tenía que firmar un documento acerca de lo que había hecho de evidencia aceptado por la corte.
pero esto no es cierto por el asunto de las leyes criminales. Estas restricciones se aplicaban a diferentes evidencias que eran aceptadas en la corte y más bien los testigos mismos. Más tarde, la examinación a cara, en una examinación cruzada, en significante contradicción se emergía en las evidencias o entre los varios testimonios, que los testimonios muchas veces se contradicían y eran totalmente rechazadas. En tales casos, la examinación era buscar testigos que solo podía mantenerse de pie a través de este proceso de examinar los testimonios de cada uno de una forma estricta y admitir que habían olvidado ciertos detalles. Otra importante calificación que se relaciona a la aceptabilidad de la confesión del acusado. El defendiente, en caso civil, admitía el cargo o no había más clarificación ni sentencias pasadas según. La base del proceder no es una asunción del que el defendiente está diciendo la verdad o no, pero más bien creía que cada hombre estaba titulado de dar su dinero como regalo a quien quería y por lo tanto decidía al Estado de cargarle contra él, así como un hombre justo que se concierne en la corte en cuanto a los hechos. Esto no es donde la ley criminal se concierne. La asunción básica en la halajá es que el hombre no pertenece a sí mismo o de sí mismo, más bien que no tiene ningún derecho a causar daños físicos a otros, y él no tiene ningún derecho de infligir daño a sí mismo, no solamente a los demás, sino a sí mismo. Esta es la razón por la cual se determina la confesión defendiente que no tiene validez legal y no debería ser tomado en consideración. Esta regla, la cual ha sido forma de una formal substanción, servía a la corte por siglos como un armamento poderoso contra los atentos de extraer confesiones por la fuerza o por la persuasión. No solo que un hombre no puede forzar a ser incriminado a sí mismo a través de su propio testimonio, pero la autoincriminación también no tiene significancia y es inaceptable como evidencia en la corte. El estudio de la esfera de las leyes criminales, además de entender nuestros furiosos impulsos que ha llegado a la absolutamente verdad, de inspirar a los demás a una examinación más profundo talmúdico. Primero, las cortes no aceptan las evidencias circunstanciales, aun si no hay orden de interpretación de los hechos, que es posible. Otro ejemplo extremo es la caución y la actitud de caución que es citado por el Talmud mismo, que declara que el testigo que ve un hombre, la espada en su mano, persiguiendo a otros, ambos entran en el edificio, el perseguidor emerge solamente con las manchas de sangre en su armamento y otro es hallado muerto adentro. El perseguidor no puede ser convicto sobre la base de un solo testigo como evidencia. El testigo tiene que atestiguar que actualmente lo vio con sus propios ojos y que ninguna conjuntura de teoría o me dijeron o oí era jamás aceptado como evidencia por la corte. La evidencia concerniente a un crimen es válido solo cuando el testigo actualmente vio el crimen ocurrido. Otro factor muy importante es la clarificación de la intención del defendiente. Según la Torá, un hombre no puede ser sentenciado y castigado, sea por ejecución o por lastigazo, no sea que ha cometido una obra con malicia anteriormente en su mente, de una forma que fue probado. En muchos de los países estas leyes de premeditación son las bases de acción y preparación en cuanto a las leyes criminales, pero la ley judía no reconoce o no da reconocimiento de este método de extraer conclusiones y demanda verdadera prueba de intento.
Y por esto el propósito de Hatra'a, un hombre, tiene que tener la intención, tuvo que tener lo que es el motivo de hacerlo. Por lo tanto, no puede ser condenado a la muerte hasta que haya un testigo que pueda testificar que solamente la obra solo no son hechos y le da la caución de proceder con cuidado, tomando que el crimen cometido fue un acto que tenía que haber cometido, que era prohibido por la ley, castigado por la violación de la ley, la cual era la muerte. Además, no era suficiente de avisar a la persona, avisar a la persona que era necesaria verificar el defendiente había tomado nota de esto y aceptarlo por decir yo sé y tomo sobre mí. Estas palabras, estos elementos no es posibilidad de probar intento malicioso o consecuentemente de castigo criminal. Y aquí vamos a parar vamos a seguir, a ver si terminamos este asunto de las leyes criminales. Otro factor que nos ayuda a poder pesar el balance en favor del defendiente era la póliza de la corte de tomar su lugar en lo más lejos posible. Cuando esto es hecho por el defendiente, solamente puede hallar la base de culpabilidad por la mayoría de 3, es decir, 13 contra 10, mientras que la mayoría de 1 era suficientemente para poder librarlo o aclararlo. Y esto fue claramente el asunto de la corte, que no había llegado a una decisión clara. Además, cualquier individuo tenía el derecho de implorar que el defendiente esté en corte, y por lo tanto solamente los miembros de la corte podía proseguirlo. Un juez que expresaba una opinión en favor del defendiente estaba prohibido. En cambio, de su punto de vista, lo opuesto estaba también permitido. Y fue así que en el curso de tiempos dificultosos hallaba casos que podían responder a todos los requerimientos según todas estas restricciones y condiciones. Y era así que sin causa la corte pasaba la sentencia a muerte una vez en 7 años, y tal corte se consideraba una corte sanguínea, una corte que mata, una corte de matanza. 7 en 1. La restricción llevó a los sabios a preguntar cómo lo que es la impiedad, es decir, la violación de leyes, podía prevenir a un país hallar cortes que eran tan difíciles de imponer castigos severos. Y fue ahí que el Estado, a prevenir lo que es la explotación de caución excesivo por varios criminales. El problema fue discutido a largo tiempo durante el tiempo del Segundo Templo. Y estas 2 soluciones prácticas fueron halladas. Uno fue basado sobre el poder de la monarquía. El otro, según la halajá, el rey podía establecer su propia corte especial que se mantenía en obra a mantener el orden público. Y ellos estaban obligados por varias restricciones de testimonios y guías en acción de las cortes regulares, siendo que fue concedidos grandes poderes a aquellos que asegura que no había actos criminales que fue cometido contra la ciudadanía, fue cometido y fue totalmente capaz para castigarlo. Pero ellos estaban, además de todo esto, un método basado en el hecho de que las cortes judías no había leyes de cortes en límites del sentido de la palabra. A un cierto extent, el Beit Din, que es la institución que asegura los asuntos del Estado, o un pueblo o una región bajo jurisdicción, son conducidos normalmente. Y por lo tanto las cortes mismas iniciaban ciertos pasos para convencer el orden público, las leyes religiosas o morales que eran el ímpetu de su establecimiento. Cuando los Beit Din se sentaban como institución administrativo en vez de una corte de ley, expandían su rango más amplio de autoridad. Y fue ahí donde fue autorizado extraer varias multas monetarias para imponer
más peso de sentencia de prisión, aún vida de prisión o encarcelamiento era casi no existente en el código mosaico, o lo que es lastigado como se veía digno. Estos eran los castigos conocidos como Makot Mardut, castigo por la rebelión, que fue aplicado a oficiales rebeldes o que ofendía contra la Torá. Pero estas cortes también tenían la autoridad de imponer penalidades muy altas, de todo la misma sentencia de muerte. El Beit Din, por lo tanto, bajo ciertas leyes, muchas veces la base de este precepto que era saca el mal de entre vosotros, y se debería aplicar a ellos. Según estos poderes, la corte aplicaba a ellos y muchas veces trataba con sentencias muy severas, no de las palabras de la Torá y no con el fin de transgredir contra nuestra Torá. Era el dictamen. Y fue determinado que era un código general de la ley, pero en acuerdo de la exigencia. Los poderes eran ejercidos solamente mientras que el Gran Sanedrín existía, pero más tarde, que aparentaba hasta el siglo XIV en España, la corte también tenía un armamento bien amplio para ejercer, llamado jerem, la excomunicación de varios grados, comenzando con el grado más liviano llamado nidui, y esto extendiendo hasta una excomunicación completa de la persona, la cual fue utilizado hasta el día de hoy. Modernamente hay personas que son judías pero fueron excomunicados de la comunidad judía. El tribunal de ley, como se demuestra en el Talmud, tiene también su propio proceder de enjuiciamiento. Los miembros de la 23, del Beit Din de 23 eran situados en una forma semicircular, con el fin que cada uno podía ver cada cual, hasta el fin que dos escribas de la corte archivaban y escribían los argumentos de cada juez. Y en las 3 filas de eruditos que se sentaban en oposición del banco, las filas estaban en rango estándar de erudición, y cuando se levantaba con ordenar a un juez para este requisito, para completar el número, era escogido desde lo que es la isla del frente. En ciertos casos, los eruditos eran tomados y permitidos tomar parte en la discusión y tener su voz y sus opiniones. Sin embargo, cuando una regla era votada, es decir, traían al plenario a votar, eran examinados los testigos y eran conducidos en presencia de la audiencia de los litigantes, pero durante la deliberación de los jueces, el público, los testigos, los litigantes aparentemente estaban excluidos de la sala tribunal. Aquellos discípulos que estaban presentes durante la deliberación eran caucionados, avisados que en caso de sesiones cerradas en las academias, que no podían discutir o hablar de asuntos que ellos habían oído o visto, aún en los casos civiles. Pero las opiniones eran diferentes en cuanto a los jueces, en las cuales eran publicados y eran reglamentos unánime, que eran diferentemente reglas de la mayoría. La disciplina severa de acción fue tomada contra aquellos que revelaban los secretos de la sesión. No sé si ustedes se recuerdan, cuando el gran Corte Suprema acá, alguien había revelado el proceso de una decisión de Roe versus Wade, que fue el escándalo más grande en esta nación. También estaba prohibido revelar o poner al público cosas que estaban todavía en conversación, y es igual en el caso del Talmud. Es relatado en el Talmud que en una ocasión un hombre reveló algo que había de ocurrir. La academia de 22 años más tarde fue prohibido para siempre. Los litigantes de las cortes judías religiosas no emplearon consejos para implorar su causa o conceptos de consejo legal, la cual existía
en el mundo griego y romano de la ley en ese entonces, y se veía como algo muy negativo, como abogados que pensaban distorsionar la verdad por ofrecer consejos deshonestos a sus clientes. En ocasión rara, los defendientes eran permitidos asignar a otra persona para representarlo en la corte, y muchas veces un guardián hacía lo que es la plegaria de su parte de un huérfano. Pero en casos criminales no había representación y se aparecía en ningún lado. Y en este caso de prosecución, fue conducido por los testigos del crimen, que no se permitió hablar contra el defendiente, pero solamente para describir lo que habían visto. Después de clarificar su decisión o su testimonio y examinaciones cruzadas por los testigos del miembro de la corte, los jueces figuraron el peso y lo que es la confiabilidad de la evidencia y los aspectos legales del caso. Cuando estaban divididos por asuntos de punto de vista en lo que es los casos criminales, en particular era incumbente a los jueces buscar evidencia en favor del defendiente o aceptar las evidencias más pesadas en su favor. Estos eran las leyes penal y posibilidades, las acciones punitivos que eran extendidos hasta aún ellos y eran como un descuento del castigo que habrían sido como parte integral de la códiga mosaica. Sospechosos eran obligados a esperar sentencia por causa de la corte no había llegado a una decisión. Y aquí es lo que vamos a parar porque tenemos mucho más de tocar, incluyendo la vida de un prisionero. Y vamos a continuar eso en la segunda parte de este video, que tratamos con lo que es el Talmud esencial, las leyes criminales.